La geometría molecular estudia la distribución espacial de los átomos en una molécula. Las moléculas son estructuras que ocupan un volumen en el espacio. Nosotros generalmente las representamos en un plano, como por ejemplo esta molécula que tenemos acá, que es la riboflavina o vitamina B2. En esta imagen tenemos la representación de la molécula en el plano, pero la realidad es que los átomos de la molécula no están dispuestos en un plano, así como lo estamos viendo ahora. Vamos a ver una imagen que representa mejor a la estructura de la riboflavina. En esta imagen podemos ver a los átomos en sus posiciones más reales. Podemos ver la disposición de los carbonos, por ejemplo, vemos ahí el zigzag en los carbonos. También vemos los átomos de oxígeno que están en rojo. Y las pelotitas más pequeñas en blanco son los átomos de hidrógeno. También vemos que tienen una disposición espacial. Esta región, estos anillos que están unidos, estos tres anillos que están unidos aquí, están dispuestos en el mismo plano. Pero luego los hidrógenos de los H3 no están en el mismo plano, están en una disposición diferente que ahora más adelante vamos a ver cómo denominarla. Pero ¿por qué es importante conocer la geometría de las moléculas? Es importante porque influye en las propiedades físicas y químicas de la molécula, por lo tanto, en cómo ésta va a interaccionar con otras moléculas. Una de las propiedades que está determinada por la geometría molecular, por ejemplo, es la polaridad. La disposición de las cargas en ese espacio que ocupa la molécula nos va a determinar si toda la molécula es polar o apolar. También la reactividad de las moléculas puede estar determinada por la geometría. Podemos tener dos moléculas de una geometría muy similar una con la otra, pero esa pequeña diferencia que puede haber entre una y otra ya está afectando la reactividad. Puede hacer que una de las moléculas sea reactiva y la otra no. En relación a esto está la actividad farmacológica, en la que tan solo la posición de uno de los átomos puede estar afectando la efectividad de un medicamento. La forma de la molécula también puede determinar la toxicidad y varias otras propiedades que pueden estar siendo afectadas por la geometría de la molécula. ¿Cómo podemos saber qué forma va a tener una molécula? ¿Cuál va a ser la geometría, la disposición de los átomos de la molécula en el espacio? Bueno, la podemos predecir por la teoría de repulsión del par electrónico del nivel de valencia, TRPE. NP o TRP, también podemos verla en algunos libros de química. Esta teoría podemos usarla siempre que tengamos un átomo central unido a dos o más átomos, como por ejemplo la molécula de CO2. Vamos a dibujarla aquí. Esta es la representación de la estructura de Lewis. Acá nos están faltando los electrones de los átomos de oxígeno. Pero para la geometría molecular solamente consideramos los pares de electrones del átomo central, los que forman enlace y los que no. En este caso tenemos del átomo central, que es el átomo de carbono, dos pares de este lado y dos pares de este lado. Este átomo no tiene pares de electrones no enlazantes. Estos dos están formando un enlace con este átomo de oxígeno y estos dos con este otro átomo de oxígeno. Acá vemos pares no enlazantes sobre los átomos de oxígeno, pero esos no los tenemos que tomar en cuenta, solamente los pares de electrones que están en el átomo central, en este caso el átomo de carbono. Y lo que nos habla de esta teoría es que los pares de electrones en el nivel de valencia del átomo central toman posiciones lo más alejadas posibles unos de otros. En este caso tenemos dos pares de cada lado, uno por cada enlace. Acá tenemos un par, acá tenemos el otro par y otro par. O sea que son dos pares a cada lado del átomo de carbono. Y para esta teoría, un enlace múltiple, ya sea doble o triple, lo contamos como si fuera una unidad. Lo que nos interesa es el grupo de electrones que está en ese enlace, o en esa zona, en esa región. ¿Y cuál es la posición más alejada que pueden tener esos dos grupos de electrones? Y bueno, en este caso es si se disponen en un ángulo de 180 grados. ¿Por qué es importante que tengan las posiciones lo más alejadas posibles? Y bueno, porque son grupos de electrones. Y como el nombre de la teoría lo dice,
los electrones se repelen, eso ya también lo sabemos por las leyes de la física. Por lo tanto, como esos grupos de electrones se repelen, buscan tener las posiciones lo más alejadas posibles, que en este caso es si se disponen sobre una línea recta, o sea, con un ángulo de 180 grados. Podemos decir que en este caso la geometría de los pares de electrones es lineal. Y acá tenemos que hacer una aclaración. Hasta ahora solo hicimos referencia a los pares de electrones que están alrededor del átomo central, o sea, a estos que tenemos aquí y a estos. Nunca hemos hablado de la posición de los átomos de oxígeno. Pero para determinar la geometría de la molécula es importante hablar de la ubicación de esos átomos. Solo que antes de hablar de eso tenemos que hablar de la geometría de los pares de electrones. ¿Por qué? Porque el átomo central puede tener pares de electrones no enlazantes, que no es este el caso porque el átomo de carbono no tiene, pero podríamos estar hablando de una molécula que tuviera pares de electrones no enlazantes. En ese caso, la forma de la molécula estaría alterada por esos pares de electrones no enlazantes. Vamos a ver ejemplos en un minuto. Pero ya hecha la aclaración, podemos ahora decir que la ubicación de los átomos, o sea, la forma de la molécula, será donde exista una mínima repulsión entre los pares de electrones. O sea, los átomos, en este caso de oxígeno, se están ubicando de forma que la repulsión entre los pares de electrones que están alrededor del átomo de carbono sea la menor. Por lo tanto, la geometría de la molécula, en este caso, es lineal también. Pero como ya dije, si hubiera pares de electrones no enlazantes sobre el átomo de carbono, eso podría ser de forma diferente. Y para llevar este concepto un poco más a tierra, vamos a ver otro ejemplo, en este caso el de la molécula de agua. Como conocemos, ya de formar las estructuras de Lewis, el átomo de oxígeno en la molécula de agua tiene dos pares de electrones no enlazantes. O sea que esta molécula en total tiene, vamos a contarlos, 1, 2, 3 y 4 pares de electrones alrededor del átomo de oxígeno. Tenemos 2, los que están numerados como 1 y 2 aquí en la imagen, que forman enlaces con los átomos de hidrógeno, y otros 2, los que están numerados con el 3 y con el 4, que son pares de electrones no enlazantes. ¿Cuál es la mejor disposición espacial para minimizar las repulsiones entre estos pares de electrones? Bueno, en un caso como este, en el que hay 4 pares de electrones, la mejor disposición para minimizar esas repulsiones es la forma de tetraedro. Un tetraedro es un prisma de 4 caras, como estamos viendo acá en la imagen. Vamos a quitarle las caras y dejar solamente las aristas. Y en este caso, los pares de electrones se dispondrán hacia los vértices de este tetraedro con el átomo de oxígeno justo en la parte central. Aquí estaría ubicado el átomo de oxígeno y en disposición hacia los vértices del tetraedro se ubicarían los pares de electrones enlazantes y no enlazantes. Acá en esta imagen de la derecha le quitamos las aristas. Esa sería la disposición de los pares de electrones alrededor del átomo de oxígeno. Pero para hablar de la geometría de la molécula necesitamos conocer la ubicación de los átomos, que en este caso serían los átomos de hidrógeno. Para imaginar mejor entonces la forma de la molécula, vamos a representar acá los pares de electrones y de esta forma podemos visualizar que aquí tendríamos el átomo de oxígeno, acá uno de los de hidrógeno y aquí el segundo átomo de hidrógeno. Entonces la forma de esta molécula sería una forma de L, o más precisamente una forma de ángulo, angular. Por un lado tenemos entonces la geometría de los pares de electrones, que es tetraédrica, y por otro lado la geometría de la molécula, en este caso, es angular.